Hola, buenas tardes a todas y todas. La verdad, un gusto participar en esta actividad de la Asociación Americana de Juristas. Gracias a los sobrevivientes a la sesión de la mañana, que todavía los veo ahí, heroicamente sostenidos en el... Bueno, agradezco que estén. Voy a hablar un poco toda esta problemática así geopolítica, pero muy vinculado a lo del lawfare, porque estoy, ¿verdad?, de todas maneras en mi cabeza rebotando algunas de las cosas del coloquio fallido de ayer, en donde quería yo dialogar un poco con Rafael Correa, pero no había ocasión, y además él estaba muy emocionalmente comprometido en esa presentación, y a mí me pareció que hubiera sido un rasgo de egoísmo de mi parte o de poca generosidad pararlo para hacerle yo preguntas. Entonces, creo que algo de eso me quedó en el tintero y lo voy a plantear hoy. Bueno, primero que como politólogo es evidente que en los últimos 10 o 15 años ha habido esta aparición de lo que podemos llamar una nueva patología política, que es el lawfare, ¿no es cierto? Los indicios son incuestionables y es un proceso que se ha ido agravando con el paso del tiempo, y debo decir que no es solo un proceso que se da en América Latina y el Caribe, sino que desgraciadamente está abarcando más y más regiones del planeta. Para poner el caso más espectacular, más conocido, aunque la prensa no lo toma en cuenta con la frecuencia y la profundidad que se debería, hasta el caso de Julian Assange. Julian Assange, un caso absolutamente escandaloso, vergonzoso, imperdonable, de un tipo que simplemente dio a conocer datos que habían sido sustraídos por otra persona que a su vez fue juzgada, ¿no es cierto?, con mucha menos severidad con que se lo va a juzgar a Assange. Ese es el caso, la soldada Manning, ¿no es cierto?, creo que ya está en libertad y cumplió una condena bastante breve. Sin embargo, Julian Assange, si llega a ser extraditado a Estados Unidos, el pedido del fiscal son 175 años de prisión. Imagínense ustedes. O sea, lawfare en Inglaterra, ¿no es cierto?, con todos esos jueces, con las pelucas y las togas y toda esa estupidez, ¿verdad?, que pretende crear una imagen fetichizada de la justicia, cuando son gente que realmente actúan en función de intereses subalternos a favor de los grupos dominantes de una sociedad. Entre nosotros, y también en el caso europeo, el surgimiento del lawfare está directamente asociado al cambio de la estrategia de la Casa Blanca en su afán por controlar y desestabilizar gobiernos que le son desafectos. No hay la menor duda de que esto fue concebido allá, y creo que fue concebido allá. Ayer lo dijo Rafael Correa, recuerdan que dijo la embajada, ¿no es cierto?, como uno de los factores claves, sigue siéndolo, ¿verdad? Y esto ocurre cuando Washington experimenta una especie de derrota traumática en su carrera propagandística después de la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas le demostró a ellos que el costo, ¿verdad?, junto con lo de Pinochet, pero sobre todo Malvinas, el costo de apoyar dictaduras militares y apelar a dictaduras militares se pagaba muy alto, tenía un precio muy alto en términos del prestigio que Estados Unidos necesita siempre exhibir ante sus competidores y ante el resto de la población mundial, arrogándose el papel de líderes del mundo libre, líderes de los derechos humanos, etc. No podían ellos seguir sosteniendo la política clásica de los golpes de Estado después de lo ocurrido en la Argentina y de lo ocurrido en Chile, etc. Y ahí cambiaron la estrategia, ¿no es cierto?
Cambiaron la estrategia y esto se aceleró cuando comienza el ciclo progresista de comienzos del siglo XXI, con la victoria de Chávez primero, luego de Lula, luego de Néstor, en fin, sabemos todo, Tabaré, Evo, Zelaya, Correa, Cristina, etcétera. Todo eso cambia el escenario político, el de América Latina, el escenario regional, y ya para Estados Unidos la alternativa al golpe militar era una alternativa que había sido prácticamente desechada. Ahí comienzan a surgir entre los estrategas norteamericanos todas las nuevas teorizaciones del poder blando, ¿no es cierto? El poder blando, que incluía, por supuesto, el famoso cambio de régimen como un objetivo no negociable de parte de la política exterior de Estados Unidos. Puede cambiar la metodología para ver cómo ponemos fin a lo que ellos llaman el régimen cubano, el régimen de Venezuela, el régimen de Nicaragua, pero vamos a utilizar una metodología diferente ahora. Y esto es lo que está un poco en la base de toda esta cuestión. En el 2002 creo que hicieron la última tentativa de apelar a un golpe militar, le salió mal, fue el golpe contra Hugo Chávez el 11 de abril del 2002, que 2 días después fue revertido a través de una inmensa ola popular que se bajó de los cerros de Caracas y de otras ciudades y que obligó, ¿no es cierto?, a la reaparición de Hugo Chávez en un fenómeno que tiene mucho paralelismo con el 17 de octubre nuestro, de 1945, donde también se obligó a que apareciera el por entonces coronel Juan Perón, y a partir de ahí ya ellos abandonaron esta idea, ¿no es cierto?, y adoptaron la estrategia del golpe blando, muy exitosa, ¿verdad? Se sacaron encima a Mel Zelaya en 1909, en Mel Zelaya, que era un hombre que provenía de un partido, digamos, liberal, conservador en Nicaragua, pero que había cometido el pecado imperdonable de hacer que Honduras ingrese a Petrocaribe, de haber desarrollado buenas relaciones con el gobierno de Hugo Chávez, y eso fue suficiente. Y además cometió otro error imperdonable, que fue querer poner una cuarta urna en unas elecciones que iba a haber en Honduras, preguntándola para que la población decidiera si quería o no que se llamara a una convención constituyente a los efectos de reformar la existente en Honduras. Esa sola pregunta fue el punto final, digamos, de este proceso, en donde Zelaya fue sacado en pijama una noche de su casa, llevado al aeropuerto, en fin. Luego lo hicieron con Lugo en el 2012, otro golpe blando, y también por etapas en el caso de Brasil en el 2016 en contra de Dilma. Un detalle interesante, si uno mira la composición de la Embajada de Estados Unidos en el Paraguay en la época de Lugo y en Brasil durante el proceso en contra de Dilma, encontramos la misma figura, simpática figura, de la señora Liliana Ayalde, diplomática de carrera de los Estados Unidos de origen colombiano, que estuvo preparando el golpe contra Lugo en el 2012 en Paraguay y que después, en el 2014, la trasladan a Brasil a los efectos de incentivar aquellas grandes movilizaciones populares que hubo en Brasil, insólitas movilizaciones en contra del Campeonato Mundial de Fútbol, que si hay algo raro que puede ocurrir en la política brasileña es que haya gentes en la calle que salgan a decir no queremos un Mundial de Fútbol en Brasil. Pero bueno, los trabajos muy inteligentes hechos a través de la ONG hicieron posible eso y finalmente, bueno, la señora Dilma Rousseff terminó excluida de su cargo, lamentablemente dando origen al régimen transitorio de Temer y después a lo de Bolsonaro. En fin, básicamente la idea esta entonces requiere una intervención de las instituciones, ya no más de las Fuerzas Armadas, y cuando hablamos de las instituciones fundamentalmente se habla del Poder Judicial,
¿no es cierto?, en cierto sentido del poder legislativo, pero sobre todo del sistema de medios que adquiere una importancia absolutamente fundamental en la vida moderna, porque el sistema de medios es el que conforma y forma y deforma la conciencia de la ciudadanía. Hoy en día, gracias a las nuevas técnicas de modificación de conducta, como le llaman los especialistas, se puede lograr que gente voten por candidatos que abiertamente dicen que van a penalizar a aquellos que los van a votar. O sea, lograr que los pobres voten por sus verdugos. Esto se vio claramente en el caso del Brasil de Bolsonaro, lo hemos visto y lo estamos viendo emerger de manera muy clara también en la Argentina, en algunos distritos, y esto de alguna manera le da entonces a los medios esa centralidad, a mi juicio, fundamental, que creo yo tiene una importancia aún mayor que la del Poder Judicial. Ahora, de todas maneras, hay un dato importante en el caso de la Argentina, para entender un poco el lawfare acá en este país, es que cuando la Universidad de San Andrés, hace pocos meses, en una universidad muy vinculada al espacio de la derecha y del liberalismo, ¿no es cierto?, hizo una encuesta sobre la imagen y la valoración que la opinión pública tenía de diferentes instituciones. Tenía un celular por acá yo, ¿cuál era el mío? Ah, acá está, gracias. Ahí tengo los datos. Cuando veía yo, cuando ellos hicieron esa medición, fue muy impresionante, porque la institución que salió peor ranqueada en todo esto fue el Poder Judicial. Solamente un nivel de 1% de aprobación. Esto no se había visto nunca, ¿verdad? Por debajo, digamos, de, por ejemplo, los sindicatos que antes llevaban la delantera en esta carrera, era la institución más desprestigiada. Bueno, pues ahora lamento decirle, porque sé que acá hay gente de buena voluntad que pertenece al Poder Judicial, como dicen los americanos, strictly business, nothing personal, o sea, esto no es un asunto personal, un asunto de institución. La institución está con un nivel de desprestigio fenomenal, ¿verdad? Vuelvo a repetir. La policía tiene mejor ranking, 3% de aprobación, tampoco es gran cosa, pero bueno, claramente el lawfare hay que entenderlo en este contexto. Y la reacción de la población, ¿verdad? ¿Qué pasa con una población que no cree que en su país hay justicia? Bueno, pues tenemos permiso para actuar a lo Bolsonaro, hacer justicia por nuestra propia mano. Cuando además tenemos dirigentes políticos que hablan de entrar con ametralladoras a los barrios del conurbano bonaerense o a resolver problemas, ¿verdad?, a punta de pistola, evidentemente que el prestigio de la justicia se cae de una manera notable. Voy a apurarme porque quiero concluir, ¿no es cierto?, en tiempo. El lawfare, digamos, entonces, es un instrumento que funciona muy bien, pero que requiere el acompañamiento de la prensa y de las redes sociales. El formidable desempeño de Bolsonaro en la elección esta, en la cual sacó 50 millones de votos y en donde mejoró en 7 millones, un poquito más de 7 millones la votación inicial, se entiende fundamentalmente, ya no tanto como en la primera elección del 2018 por el apoyo de la Red Globo, la Red Bandeirantes o la Red Record, sino porque hizo un manejo extraordinariamente hábil de las redes sociales, ¿no es cierto? Tenía, digamos, 25 millones de seguidores en Instagram, tenía millones y millones de seguidores y de likes en Facebook, funcionaba, digamos, en Twitter también con una eficacia que triplicaba o cuadruplicaba el impacto de Lula. Es decir, entre otras cosas porque Lula no cree en esto, Lula no cree en esto, como tampoco lo cree el presidente Fernández, by the way, hay que decirlo, y Bolsonaro, asesorado por la gente del equipo de Steve Bannon, sí creyó en esto, cree en esto, y le dio un resultado muy grande, ¿verdad? Ahora, con el lawfare, el problema que tenemos es que estamos todos en libertad condicional en este país. No es una frase mía, la dijo Raúl Zaffaroni hace mucho tiempo. Cualquiera de nosotros está en libertad condicional.
Porque basta que se diga, ¿no es cierto?, que algunos de nosotros, yo por ejemplo, estoy amparando el terrorismo internacional y que los artículos sobre el avión venezolano retenido ilegalmente en la Argentina es un acto terrorista, para que a mí pueda alguien ponerme en prisión preventiva mientras busca las pruebas. O sea, ya no es como antes, que estaban primero las pruebas y después se lo detenía. Ahora hubo una inversión absoluta. Por supuesto, se arrasa también con el principio, la presunción de inocencia, que es la base del derecho moderno. Y es la que violó Sergio Moro, ¿no es cierto?, claramente en el juicio en contra de Lula, cuando dijo, no tengo pruebas, pero estoy convencido de que este señor cometió un delito. Ahora, ese convencimiento era propio de una fase previa al derecho moderno, la fase de la Inquisición, en donde venía el inquisidor, estaba convencido de que Giordano Bruno o una mujer había hecho un pacto con el demonio, y alguien dice que la vio volar montada en una escoba. Se decían estas cosas. La imagen de la mujer bruja que vuela en la escoba no es un invento, es parte de los registros, ¿no es cierto?, de esos juicios, para que sin pruebas se lo pudiese condenar. Entonces, me parece a mí que en ese sentido estamos claramente en presencia de un proyecto, y de ahí la implicación geopolítica. ¿Esto por qué es un proyecto especial? Bueno, porque Estados Unidos necesita reafirmar su hegemonía global en momentos como estos, que está tan cuestionada, y necesita asegurarse América Latina, porque América Latina es la región del mundo más importante para los Estados Unidos. Yo sé que cuando digo esto puede haber alguno que me diga que no es así, y me puede citar que Arturo Valenzuela, por ejemplo, que era subsecretario de Asuntos Interamericanos durante los años de Obama, cuando durante la tentativa del golpe en contra de Rafael Correa, 28 de septiembre del 2010, se le preguntó a Valenzuela, bueno, ¿qué piensa el presidente Obama de lo que está pasando ahora en Ecuador? Y la respuesta de Valenzuela fue clásica, ¿no es cierto?, de la visión ortodoxa estándar en el mundo de las ciencias sociales. Valenzuela dijo, no, el presidente Obama no está siguiendo el tema, porque las prioridades para el gobierno de Estados Unidos están primero en Medio Oriente, después están en Asia Central por la difusión del fundamentalismo islámico, después en Asia, en el Indo-Pacífico por China, en cuarto lugar en Europa, en quinto lugar en África, y bueno, si algo pasa muy raro ahí en América Latina, pero América Latina no importa. Eso es una de las más fenomenales mentiras que se escuchan en el terreno de la diplomacia y la política exterior, porque paradojalmente la primera región del mundo para la cual Estados Unidos desarrolla una doctrina de política exterior es América Latina y el Caribe, con la doctrina Monroe, que el año que viene va a cumplir ya 200 años. En cambio, la primera doctrina para Europa la desarrollan recién en el 1918, después de la Primera Guerra Mundial. O sea, habla claramente. Y además hay otra cosa, que no me quiero extender tanto, pero cuando uno piensa cuál fue la progresión de la creación de los tratados, ¿no es cierto?, que Estados Unidos elabora para la contención del comunismo, ¿verdad? El primer tratado a nivel mundial fue el de América Latina en 1947. Y 2 años después, recién la OTAN en 1949. ¿Qué quiere decir esto para Estados Unidos? En términos muy claros, nos importa primero asegurar la América Latina, y luego Europa, y luego Asia Central, y luego Sudeste Asiático, y luego el Comando Africano, que lo hicieron muchísimo después. ¿Por qué hicieron este primero? ¿Por qué el Comando Sur es el primero? Bueno, porque esta es la región más importante para ellos. Entonces, están con esa preocupación. Y por eso los embajadores que han venido acá a la Argentina en los últimos tiempos, ¿verdad?, Eduard Prado y el actual Mark Stanley, los dos vienen, y las primeras declaraciones que hacen es que vienen a colaborar con el mejoramiento del sistema de administración de justicia en la Argentina. O sea, lo están diciendo con todas las letras. Venimos a eso,
hacer de que este país tenga. Y para ello ya venían haciendo en Estados Unidos hace mucho tiempo estos famosos cursos de formación y de entrenamiento, ¿verdad? Estas asesorías, cursos cortos, y fíjense quiénes eran, quiénes eran las poblaciones objeto de estos cursos. Primero, agentes del mundo del derecho, jueces, abogados, fiscales, etcétera. Segundo lugar, periodistas. En tercer lugar, legisladores, o sea, los que tienen que administrar justicia, los que tienen que ejercer el terrorismo mediático y los legisladores que en algunos casos tienen que dar la bendición, por ejemplo, al proceso de impeachment y destitución de Dilma Rousseff. El programa es muy claro y es un programa al cual han ido muchos de los principales jueces que han participado en estos programas en América Latina. Sergio Moro fue 2 veces a tomar cursos allá, 2 veces. Y estoy buscando a ver si alguien me ayuda a entender los datos, a sacar los datos de qué jueces y fiscales fueron de la Argentina. Me los habían prometido, no los tengo todavía, pero estoy seguro de que más de algunos de los pajarracos que vemos haciendo estas aberraciones jurídicas fueron a los Estados Unidos, ¿verdad?, a recibir esos cursos de instrucción. Entonces acá estamos ante un problema muy serio, ¿verdad?, porque es muy difícil controlar el sistema de medios. Ya vemos lo que pasó cuando Cristina planteó la ley de medios. Vemos también cómo las cosas se pueden arreglar, porque fíjense ustedes que Macri eliminó 3 artículos fundamentales de la ley de medios por 3 decretos. Y a pesar de mensajes que se le hicieron llegar al presidente Alberto Fernández de que un decreto se anula con otro decreto, pero nuestro presidente, que es un hombre del derecho penal, se ha resistido tercamente a hacer algo que, no digo que era la solución, pero que podía ayudar a democratizar, a desconcentrar. Porque el nivel de concentración mediática que hay en Argentina, en Brasil, en México, es absolutamente ilegal en Estados Unidos. A ver, el New York Times no puede tener una radio, una televisora, no puede tener nada, ni mucho menos manejar algo como la fibra óptica, FiberTel y todo eso, ni remotamente, eso es absolutamente ilegal. Sin embargo, acá en la Argentina eso ocurre sin ninguna clase de impedimento. Entonces, bueno, este es uno de los temas, ¿verdad?, que es un obstáculo. ¿Cómo hacemos? Porque uno puede hacer un ataque al lawfare, pero lo que dijo ayer Correa, o sea, reemplazaron y modificaron, removieron el 70% del personal. Y resulta que después, al cabo de un par de años, se dan todos vuelta y le votan los mamarrachos que hemos visto aquí, esa jueza Camacho, el fiscal, es decir, cosas absolutamente increíbles. Entonces, creo que es importante tener en cuenta la vinculación de toda la parte jurídica con la parte de la parte mediática, lo que yo llamo el sicariato mediático, porque son sicarios, es gente que produce asesinatos políticos, ¿verdad?, asesinatos civiles, pero asesinatos al fin. Sacaron de la carrera a Lula, la quieren sacar a Cristina, lo sacaron a Correa, lo sacaron a Evo Morales, lo sacaron a Zelaya. Digo, no hace falta matarlo, digo, crea menos escándalo. ¿Hay alguna alternativa para todo esto? Ayer un poco lo pregunté, ¿no es cierto? Y Rafael un poco era ecléctico sobre el tema. Yo me voy a compartir con ustedes, termino porque es apenas una paginita y algo más, leerles un cuento, porque yo, como el trabajo mío es un trabajo insalubre, el trabajo del politólogo que hace un análisis de las relaciones internacionales, está metido en atrocidades de todo tipo, y quise ver algo de este tema de la reforma judicial. Empecé a escribir algo y me parecía, no, la gente no me va a creer, entonces mejor lo escribí como un cuento corto. Se llama Tribulaciones de un Supremo. Yo les recomiendo que lo busquen en la red, lo lean porque está muy divertido. Me han dicho la gente que lo lea, está muy divertido. Les leo un par de parrafitos para que vean cómo yo creo que se puede resolver, avanzar la reforma judicial según este cuento, esta ficción, esta sátira política en la Argentina.
El Supremo optó por llamar a su secretaria, marcó el número de la oficina en el Palacio y al cabo de un rato oyó una desconocida voz femenina que le respondía. Entonces le dice, hola, pásame con Laura, mi secretaria, por favor, dice el Supremo. Debe haber un error, señor. Aquí no hay ninguna Laura. Creo que renunció o se fue de vacaciones. Soy la secretaria del nuevo ministro. O sea, hasta hace un día y medio era el ministro, ¿verdad? El Supremo. ¿Puedo ayudarlo en algo? Pero dice, ¿pero cómo es esto? Bueno, pero es que el nuevo ministro, el doctor Juan Grabois, todavía no ha llegado a su despacho. Si quiere, puedo dejarle un mensaje. Sorprendida por la reacción violenta del Supremo, que empezó a gritar de todo, le dijo que ella era una mujer que nunca había trabajado como secretaria, aparentemente era compañera de los movimientos piqueteros aquellos. Me dice, le debo explicar, dice, al doctor Grabois lo designó el Senado en una sesión de emergencia ayer por la tarde. El incendio de Comodoro Pi por una gigantesca turba que al grito de justicia, justicia, arrasó con sus instalaciones, convenció a los senadores que su parsimonia estaba empujándolos al borde del abismo y que debían actuar con rapidez para que a ellos no le ocurriera lo mismo. Y por eso designaron al nuevo ministro y a los otros 3, ¿no es cierto? Es terrible lo ocurrido, dice esta buena señora, doctor. Dice, yo no estuve en la toma de la Bastilla, pero vi algunas pinturas y se parecen bastante a lo que pasó en Comodoro Pi. Y lo peor es que parece que hay focos de revoltosos montando guardia en las casas de los Supremos. Doctor, hace mucho que no mira la tele, ¿no? Este es un primer parrafito que le da una idea de por dónde va la cosa. Y les leo el último y ya me voy, termino. Bueno, se siguen dando los acontecimientos. Él había ido a ver cómo estaban las cosas en Marcos Paz para asegurar de que todo estuviera bien. Salió, bueno, no se imaginan las cosas que le pasó en el medio. Apuró la marcha sin mirar a sus acosadores, porque cuando salió de la cárcel, la gente que estaba esperando afuera, los familiares, le dijeron de todo, ¿verdad? Bueno, se quitó el saco ensangrentado que tenía, porque habían matado a un recluso en presencia de él, en medio de esos despelotes de la cárcel, y trató de ocultarlo en el maletín. Resignado hizo un bollo con su lujoso traje Armani, saco Armani, y lo rajó a la sequía de agua servida que corrían en paralelo. Al rato llega Marcos Paz, entra a un bar de mala muerte y pidió un café. En la televisión se exhibían visiones dantescas que al principio hubiera jurado que procedían de Venezuela. Para sí dijo, y bueno, la gente ya se hartó de Maduro, dijo. Se distrajo, tomó un poco el café, pero al cabo de un rato dice, estos edificios yo los conozco. ¿No es cierto? No estaba ocurriendo en Caracas, sino en una Buenos Aires iluminada por las luces de numerosos incendios. Con sus mobileros, el 13 y TN transmitían en vivo porque las sedes de ambos canales habían sido arrasadas por furibundas turbamultas que solo emitían imágenes que captaban desde las calles. Ninguno de aquellos periooperadores, ¿verdad?, que fungían como conductores y panelistas vomitando a diario sus infamias y torrentes de fake news, aparecían ahora en la pantalla de aquellos canales. Otra toma que lo alarmó mostró las llamas devorando la sede de Clarín. El diario había sido atacado por una multitud que desbarató la defensa que habían opuesto los guardias de seguridad privada y comenzó a recorrer sus oficinas piso por piso, destruyendo minuciosamente todos los archivos digitales y en soporte papel. Bueno, esta es una ficción humorística, en el mejor estilo de la filosofía política, como Tomás Moro hace una ficción en utopía. Pero si ustedes me preguntan cómo se pueden controlar los precios en la Argentina, cómo se puede hacer la reforma judicial, y si no tenemos un escenario de este tipo, olvídense, olvidémonos. Nada más, muchas gracias.